Capítulo 4, vamos a ponernos de pie y espero que de una manera breve podamos ver esto que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartir con ustedes. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y a propósito, este mundo necesita más cristianos radicales, cristianos entregados. Y cuando hablo de radical no estoy hablando de fundamentalistas, yihadistas, islámicos. Estoy hablando de cristianos entregados, con un cambio que se note, que se vea. Necesitamos más cristianos así. Primer epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a ver versículos 13 al 18. Si esta porción de la palabra de Dios no le anima, yo no sé qué más le pueda animar. Sabemos que la selección mexicana no va a llegar a ganar la, ¿cómo se llama? La FIFA, ¿cómo se llama? El mundial, pero si algo sí sabemos es que Cristo viene, amén. Entonces esto nos debe de animar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Todos, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice la palabra de Dios: si andas desanimado, tienes que alentarte. No alentarte de que vas rápido y entonces tienes que alentarte más despacio, sino alentarte, animarte a hablar con otro y decirle: hey, ¿sabes qué? No tengas esa cara de chupón, ¿cómo? De limón chupado, de chupón limado, iba a decir. De limón chupado, no tengas esa cara, porque Cristo viene. Cristo viene, pero mientras Cristo viene, hay algunas cosas que tenemos que hacer. En el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Pablo escribe a esta iglesia, una iglesia que le echaba ganas, que era ganadora de almas, que era evangelística, que mandaba misioneros, que creían y tenían una fe en el Señor Jesús. Y dice Pablo: mira, yo no quiero que ignoren de esto. Sí, hay muchas cosas que podemos ignorar, pero aquí hay algo que no quiero que ignoren. Dice ahí acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros. Y quiero hablarles acerca de este tema de los otros. 7 razones por qué alcanzar a los otros. Hay un grupo de personas que son los otros. Los otros. Los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no son de nosotros. Son los otros. En este mundo solamente hay 2 tipos de personas: los judíos y los gentiles, los cristianos y los otros. Bueno, estoy hablando en cuanto a la salvación: los cristianos que tenemos a Cristo, vamos al cielo, y los otros que no tienen a Cristo y que no tienen esta vida eterna. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 14, en el versículo 13, dice: no se pongan tristes, porque Cristo viene. No se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos
a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder darnos cuenta de que los otros necesitan de Cristo. Que hay un grupo de personas allá afuera, los otros que no han sido salvos. Hay un grupo de personas que aún no han sido rescatados. Hay un grupo de personas que deberían de tener tristeza sobre tristeza porque aún no ha resplandecido en ellos la luz del Evangelio. Y ayúdanos a nosotros a tener compasión, ayúdanos a nosotros a tener una carga, ayúdanos a nosotros a no estar indolentes e ignorar la vida de aquellas personas que van al infierno. Ayúdanos, Señor, a alcanzarlos y poder hacer, Señor, lo que dice tu palabra para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Te pedimos por la conferencia de misiones que en unas cuantas semanas va a comenzar y que esta iglesia, tu iglesia, Señor, podamos hacer más para alcanzar a los otros. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Primer razón por qué alcanzar a los otros está ahí en el versículo 13. Dice, no os entristezcáis como los otros, porque no tienen esperanza. ¿Por qué alcanzarlos? Porque los otros no tienen esperanza. Había un grupo en esos tiempos, era el grupo de los saduceos. Y los saduceos, ellos rehusaban creer que había resurrección, rehusaban creer que un día iban a resucitar de entre los muertos. Lo que sí hacían era que infiltraban su doctrina para que muchos otros más creyeran de la misma manera que ellos. Y ellos se habían metido en muchas iglesias, en muchos lugares, propagando su doctrina de antisalvación, si así se le pudiera llamar, anticreer que un día íbamos a resucitar. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús murió y resucitó? Amén. Debemos de creer que Jesús murió y resucitó. No solamente murió y se quedó en esa tumba, no solamente murió y ya no lo vimos ya más, no solamente murió y tuvimos que hacer una farsa, mentira, falacia acerca de que sí resucitó, pero realmente robamos el cuerpo y lo escondimos por allá. No, creemos realmente que Jesús murió, pero también resucitó. Entonces dice versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también de la misma manera traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué necesito hacer para un día resucitar junto con Cristo? Morir en Cristo. ¿Cómo yo puedo morir en Cristo? ¿Qué significa morir en Cristo? Morir en Cristo significa tener vida eterna en Él, no en una religión, no en portarnos bien, no en buenas obras, no en el bautismo, pero en Cristo. Lo que me da salvación y vida eterna es morir en Cristo. Ahora dice, si aún no has muerto en Cristo, te tengo algunas noticias. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, no nos vamos a adelantar a los que ya murieron en Cristo. Primero, cuando el Señor Jesús venga, cuando se toque trompeta, ellos van a resucitar primero. Luego nosotros vamos a encontrarnos en las nubes con el Señor. Y dice en el versículo 18, por tanto, aléntate, por tanto, anímate, por tanto, no estés triste, por tanto, acuérdate que si tienes problemas, si tienes dificultades que le debes a alguien, que tienes el problema más grande no se compara a recordar que un día vamos al cielo con el Señor. Entonces tenemos que alentarnos. Número 1, entonces, ¿por qué hay que alcanzar a los otros? Porque simplemente los otros no tienen esperanza. La gente perdida no tiene esa esperanza. Pregúntale a alguien que está perdido, ¿y usted a dónde se va a ir si usted llegara a morir? No, pues no sé.
Espero que Dios se acuerde de mí. Pues depende de cómo me haya portado. No tienen esa esperanza. Pregúntele a alguien que es hijo de Dios, que tiene a Cristo en su corazón. ¿Y tú a dónde vas a ir si llegas a morir? ¿Y qué va a decir? Voy al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Porque ya Él vive en mi corazón. Tengo esa seguridad. Sé a través del Espíritu Santo que mi espíritu clama, Abba, Padre, porque Él me ha salvado y Él vive dentro de mí. De tal manera que los que no tienen, los otros, hay que alcanzarlos porque no tienen esperanza. Número 2, 1 Corintios 15, 34. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 34. Y a ver si me pueden escuchar. Si no, van a tener que escucharla nuevamente por internet. Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Dice la Biblia: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Porque hay que alcanzar a los otros, porque simplemente no conocen a Dios, no conocen de Jesús, no conocen que Dios les puede dar vida eterna, no conocen de Dios. Tenemos que ir y alcanzarlos. Ay, pastor, pero todo el mundo conoce a Dios. No, si tú vas a Nepal, no todo el mundo conoce a Dios. Ay, pastor, todo el mundo conoce a Dios. Sí, pero si tú vas a la India, no todo el mundo conoce a Dios. Si tú vas a China, no todo el mundo conoce a Dios. Si tú vas a Arabia Saudita, no todo el mundo conoce a Dios. Tenemos que alcanzarlos porque no todos conocen a Dios. Tenemos que hablarles de la palabra de Dios. Y dice aquí: no todos conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Nos debería de dar vergüenza, porque en vez de compartir de Dios, compartimos de otras cosas. En vez de compartir de Dios, nos la pasamos a veces perdiendo el tiempo. En vez de compartir de Dios, nos avergonzamos. Y no nos deberíamos de avergonzar. Hermano, tenemos que hablarle a los otros porque no conocen a Dios. Número 3, porque tenemos que alcanzar a los otros. Vean lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 1 y versículo 2. Me gusta, me encanta este versículo. Lo tengo en mi lista de oración. Cuando estoy orando lo leo y recuerdo que tenemos que acordarnos que la palabra del Señor corra. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad. Dice ahí: por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Versículo 2: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Por qué hay que alcanzar a los otros? Porque no han puesto aún su fe en Cristo. Porque no es de todos la fe. No todos tienen la misma fe. No todos creen en el mismo Dios. No todos han puesto su fe en Cristo. No todos tienen, como dice acá, no es de todos la fe. Hay mucha gente que tiene fe, pero tiene fe quizás en su religión. Tienen fe quizás en un santo o en un ídolo. Tienen fe. Hay muchos que aman a los árboles y los abrazan y tienen fe en un árbol. Hay algunos que tienen fe en un amuleto. Hay algunos que tienen fe. Hace años, recuerdo allá en el año 1999, algunos todavía ni nacían. En 1999, en San Marcos, California, mi esposa vivía cerca de ahí. Y ahí en San Marcos, California, en una casa, en una mansión hermosa, se juntó un grupo de personas porque iba pasando un asteroide. Y ahí el encargado, con unas 20, 30 personas, les dijo: ¿saben qué? Ahí viene el asteroide, el meteorito, y en el meteorito va a pasar. Y ese es un tren que lleva a la vida eterna, y tenemos todos que irnos con él. Y hubo gente que creyó y tomaron un veneno y se suicidaron porque era la única manera para subirse a ese asteroide. Hay mucha gente loca que tiene fe en muchas cosas medias locas.
¿Por qué? Dice la Biblia, no es de todos la fe. La fe en Cristo Jesús. Tenemos que predicar más a los otros. Tenemos que dar mejor testimonio a los otros. ¿Para qué? Para que pongan su fe en Cristo. No es de todos la fe. Y Pablo decía, por favor, oren para que la palabra del Señor corra, para que seamos librados de hombres perversos, de hombres malos, porque ellos aún no han puesto su fe en Cristo. Y porque no han puesto su fe en Cristo, nos están tratando de detener. Porque no han puesto su fe en Cristo, nos están impidiendo. El diablo está bloqueando. Por favor, oren por nosotros para que estos que nos impiden que prediquemos el evangelio tengan fe. Y así, de la misma manera como Pablo dice la Biblia que perseguía a la iglesia. No era de todos la fe, y Pablo menos, no tenía esa fe. Al contrario, quería matarlos, y mató ahí estuvo presente cuando muere Felipe. Pero tenemos que orar, porque no es de todos la fe. Tenemos que alcanzar a los otros. Tenemos que alcanzarlos. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Si no me escuchan, abren su celular y entran ahí a la página para escucharme, ¿ok? Se ponen el celular bien cerquita a su oído. Judas capítulo 1, versículo 17. Judas 1, 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu de Dios. ¿Por qué hay que alcanzar a los otros? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Aún no han sido salvos. Dice ahí en el versículo 22: a algunos que dudan, convencedlos. Versículo 23: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia. Tenemos nosotros que tener misericordia de los otros. Yo ya soy salvo, sí, pero tenemos que tener misericordia. Tenemos que tener compasión. El Señor Jesucristo iba por las aldeas, por las ciudades, predicando a los otros. Tenemos que preocuparnos un poquito más por los otros que no son salvos, que no tienen esta esperanza, que no tienen fe, que no conocen a Dios, que no tienen el Espíritu Santo de Dios en ellos. Efesios capítulo 3, vean, Gálatas, perdón, capítulo 3, dice la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente crucificado, claramente entre vosotros crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tenemos nosotros que predicar a los otros y hablarles de la palabra, y que escuchen el evangelio, para que pongan su fe en Cristo y el Espíritu Santo de Dios more en ellos. Vean lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo, ¿qué dice? Oído. Primero hay que oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué el evangelio? ¿Qué quiere decir el evangelio? Evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Por qué el evangelio? Porque las buenas nuevas de que solo Cristo salva, de que Cristo vino a este mundo, murió y resucitó, eso trae salvación. Dice, hay que oír. Y luego dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bendición que el Espíritu Santo de su promesa ahora vive en mi corazón en el momento en que oí y creí. ¿Qué tengo que hacer para tener el Espíritu Santo de Dios en mí? ¿Darle $500 al pastor? No. ¿Venir 3 años seguidos sin faltar? No. ¿Bautizarme y entonces sí? No.
El Espíritu Santo de Dios lo recibo cuando oigo y creo en Él. Tenemos que ir y predicar a los otros porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. Número 5, vean lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 14. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 14. Ahí al final, casi llegando a Apocalipsis, 2 de Pedro capítulo 2, en el versículo 14 dice la Biblia: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son hijos de maldición. ¿Por qué debemos de alcanzar a los otros? Porque son hijos de maldición. Son hijos de maldición y por consecuencia no viven en el camino recto, en el camino de Dios. Piensan en inmundicia, seducen almas inconstantes, tienen codicia, tienen adulterio, piensan solamente en mal. ¿Por qué? Porque son hijos de maldición. ¿Cuál es esa maldición? Esa maldición es que ahora han sido condenados al infierno eterno. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer uno? Nada, simplemente el hecho en que no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ya llevo esa maldición. Son hijos de maldición. ¿Por qué debemos alcanzar a los otros? Número 6, porque también dice la Biblia que son hijos del diablo. Juan capítulo 8, vean lo que dice Juan capítulo 8 en el versículo 44. Si no soy hijo de Dios, ¿de quién soy hijo? Bueno, dice la Biblia que si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora vean lo que dice ahí adelantito. ¿Quién es el que quiere escuchar la palabra de Dios? Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O en otras palabras, me acusa. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pues por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una de dos. No sé cómo podré explicar esto. Antes de ser salvos, escuchábamos predicación y decíamos: yo no quiero escuchar predicación, yo no quiero escuchar, ¿qué es eso de Juan y Apocalipsis y del arca de Noé y de Moisés? Es una locura, porque dice la Biblia que a los que se pierden es locura, pero los que se salvan es poder de Dios. La Biblia es poder de Dios, pero los que se pierden, aquellos que se pierden, que son los otros, para ellos es locura. No quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que predicarles? ¿Por qué tenemos que alcanzarlos? Porque dice la Biblia que son hijos del diablo. Ahora, ¿cuándo me convierto en un hijo de Dios? Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice ahí la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de ser salvo, era hijo del diablo y de su caravana. Pero cuando fui salvo, ahora soy hijo de Dios. Algunos dicen: es que todos son hijos, somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ahora, no nos deberíamos de jactar: hey, yo soy hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. No, por eso tenemos que alcanzarlos. Tenemos que tener compasión, tenemos que tener un corazón quebrantado. Gracias que yo soy hijo de Dios, Señor, gracias porque soy tu hijo. Pero tengo que alcanzar a los otros porque son hijos de maldición, están en maldición, van rumbo al infierno, pero también son hijos del diablo. Número 7, porque tenemos que alcanzar a los otros, porque necesitan salvación, necesitan salvación. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 10.
Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 10. Vean lo que dice ahí. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dice ahí, todo lo soporto para que ellos, los otros, también tengan salvación. Voy a ir y predicar, y dice ya, creo que es 1 Corintios 15, me he hecho a los que son sin ley como con ley, me he hecho a los débiles, me he hecho a esto y a los judíos. ¿Para qué? Para que de alguna manera pueda también alcanzar a otros, para que sean salvos. El corazón de Pablo era siempre y constantemente pensar en los otros. Qué bendición que podemos venir a la iglesia y gozarnos. Qué bendición que podamos tener compañerismo. Qué bendición que podamos cantar feliz cumpleaños y tener bodas y pachangas y esto y aquello. Pero también tenemos que pensar en los otros. Tenemos que orar en los otros constantemente. Decirle al Señor, Señor, por favor, que esta ciudad pueda conocer de Cristo, que nuestro estado pueda conocer, que nuestro país que está sin Cristo pueda conocer, que este mundo que se está perdiendo pueda conocer. Señor, danos una carga por los otros. Pablo escribía y decía, como los otros que no tienen esperanza. Como los otros que no tienen esperanza, pero si realmente hemos creído que Cristo murió y resucitó, así nosotros de la misma manera vamos a ir con Él. Nosotros ya estamos dentro, pero hay otros que aún no están dentro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para poder alcanzar a los otros? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a alcanzar a los otros. No tienen esperanza, no tienen salvación, no tienen vida eterna. Van rumbo al infierno. No tienen el gozo que tenemos. No saben qué va a pasar con sus vidas. No han escuchado, no han puesto su fe en Cristo. No han escuchado de Dios o saben de Dios, pero no le han pedido a Dios salvación. No tienen vida eterna. No tienen esta ciudadanía que nosotros tenemos. No tienen esta seguridad. No pueden llamar a Dios Abba Padre. No saben que el Espíritu de Dios puede morar en ellos. No han sido sellados. No han sido redimidos. No han sido lavados. No han sido restituidos. No han sido comprados. Ayúdanos, Señor, a poder alcanzar a los otros. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, alguien aquí en esta tarde, noche, diría: pastor, yo quiero pedirle a Dios que me ayude a pensar más en los otros. Me la paso pensando en mí. Me la paso pensando en yo. Me la paso pensando en mis problemas. Me la paso pensando en egoístamente en todo lo que se refiere a mí, pero muy pocas veces me pongo a pensar en los otros. Los otros no tienen salvación, los otros no tienen esperanza. Alguien diría: pastor, ore por mí, Dios me ha hablado, aquí está mi mano. Alguien diría eso. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. El piano va a empezar a tocar. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, ayúdame a pensar más en los otros? Toma un tiempo ahí en su lugar, aquí adelante, enfrente. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a alcanzar a alguien en esta semana. Ayúdame, Señor, a alcanzar a alguien que está perdido. Yo ya tengo salvación, yo ya tengo esperanza, yo ya he puesto mi fe en ti. Yo sé que voy al cielo, tengo vida eterna, pero los otros todavía no. Tenemos que pensar más en los que están allá afuera, en los otros. Alguien aquí diría: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo aún no le he pedido a Cristo salvación y vida eterna, pero en esta tarde quiero pedirle a Cristo salvación.
quiero entregar mi vida a Cristo y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que diría eso? Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Pastor, quiero pedirle a Cristo salvación. Aquí está mi mano. Yo no sé de la vida eterna. Yo no tengo esa fe, yo no tengo esa seguridad, yo no tengo esa esperanza. Pero alguien diría, pastor, yo quiero pedirle a Dios salvación. Aquí está mi mano. Alguien así diría eso. Alguien diría eso. Alguien diría eso. Siga orando. Si conoce a alguien, si Dios ha puesto en su corazón a alguien, ¿por qué no ora y le dice al Señor, Señor, ayúdame, Señor, a poder alcanzar a este familiar? Quizás Dios ha puesto en su mente el alma de alguna persona. Quizás Dios ha puesto en su corazón el nombre de alguien que usted, no hay nadie más, pero que usted pudiera alcanzar, porque usted tiene amistad con esa persona, usted conoce a esa persona. Sea quien sea, usted le puede decir al Señor, Señor, esa persona necesita de Cristo. Quizás aún le ha hecho algo malo, pero esa persona necesita de Cristo. Quizás le debe dinero, pero esa persona necesita de Cristo. Quizás es un familiar, esa persona necesita de Cristo. No tiene esperanza, no tiene fe en Dios, aún no ha creído, se oponen, tienen pensamientos de envidia, pensamientos de oposición, pero tenemos que orar para que Dios nos ayude a alcanzar a los otros. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón, una carga, una carga en nuestro corazón para poder hablarle a los otros que no tienen esperanza. Nosotros ya tenemos a Cristo, ya nos ha salvado. Pero, Señor, hay un mundo allá afuera perdido que necesitamos alcanzar. Ayúdanos más como iglesia a tener ese deseo, esas ganas, ese ímpetu, ese fervor para poder hablarle a los otros. Gracias, Señor, te damos por esta iglesia. Ayúdanos a hacer más para ti. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.